Hola, bienvenidos de nuevo a otro video más aquí con su físico de cabecera. Y ahora venimos a un video nuevo de esta serie de videos que corresponden a una muy breve introducción a la lógica proposicional. Dentro de lo que hemos visto, pues ya vimos las equivalencias entre proposiciones y en particular hemos visto algunas equivalencias conocidas como la asociatividad, que tanto la conjunción como la disyunción comparten, ¿no? Ujú. La asociatividad de la conjunción, ya lo vimos en el video pasado, es que P, I, Q y R es equivalente a P y Q y R. Y para la disyunción, pues algo similar. P, O, Q o R es equivalente con P o Q o R. Y pues como ustedes pueden darse cuenta, pues se le conoce como asociatividad porque podemos asociar los pares diferentes en una terna de operaciones. Perdón, se le conoce como asociatividad porque si yo tengo que tomar dos conjunciones, es exactamente igual la forma en la que se asocian primero que par y después el tercero. Análogamente para la disyunción, pues puedo asociar primero estos y dejar por fuera el tercero y me va a dar lo mismo que si en lugar de eso hubiera primero calculado la disyunción de estos dos y por último dejar el tercero. Bueno, pues ya que conocemos la asociatividad, ahora vamos a ver otras propiedades. En particular, vamos a ver que P, perdón, aquí es P I Q es equivalente con Q, perdón, I P. Y entonces, para poderlo mostrar, de nueva cuenta, aquí tenemos P y tenemos Q. Por lo tanto, tenemos dos proposiciones simples que las componen, P y Q. Por su parte, las, lo que queremos comprobar es el valor de verdad de esta equivalencia, de esta bicondicional. Y estas son las proposiciones que acompañan a la bicondicional. De manera que tendríamos por un lado P y Q, por otro lado tendríamos Q y P, porque necesitamos conocer estos valores de verdad para poder darle un valor de verdad a la proposición compuesta por la bicondicional. De manera que una vez que conozcamos estos valores de verdad, ahora sí ya podemos conocer el valor de verdad de P y Q, sí, solo sí, Q y P. Ahora que ya tenemos todo esto, pues vemos cuáles son los posibles valores de verdad, todas las combinaciones de los posibles valores de verdad de P y de Q. Entonces, como ya es nuestra costumbre, tendríamos verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Y bueno, pues nos damos cuenta que perdón, que la conjunción es verdadera solamente cuando ambos valores de verdad son verdaderos. De manera tal que P y Q es verdadera en este caso y basta con que uno de los dos sea falso para que la conjunción sea falsa. De esta manera, la tabla de verdad de P y Q pues es la que ya conocemos, que sería verdadero, falso, falso, falso. Aquí porque es verdadero, porque los dos son verdaderos. Aquí en estos tres porque es falso, porque al menos una de las proposiciones que la componen es falsa. Análogamente, ahora tenemos Q y P. Y Q y P ahora van a tomar los valores de verdad, verdadero y verdadero, que es el único caso en el cual esta conjunción es verdadera. Y en todos los demás vemos también que hay al menos un valor de verdad que es falso, de manera que esto sería falso, falso y falso.
Dicho lo anterior, pues nos damos cuenta que estos dos tienen siempre los mismos valores de verdad. Por lo tanto, nos damos cuenta que la equivalencia en efecto siempre es verdadera. Verdadera, verdadera, verdadera y verdadera. Y por lo tanto, esta bicondicional es una tautología. Ahora bien, vamos a ver que algo análogo se cumple para la disyunción. Para la disyunción, de nuevo, tenemos dos proposiciones simples. Tenemos P y Q. Por lo tanto, vamos a tener P y Q. Y lo que queremos comparar son estas dos proposiciones. De manera que vamos a tener P o Q y... Ay, aquí es al revés, perdón. Esto debe ser Q o P. Sí, porque tenía las mismas proposiciones. Entonces, ahora ya no son exactamente la misma proposición, pero en efecto lo que queremos ver es si son equivalentes o no. En este caso, pues vamos a tener aquí, una vez que conozcamos estos valores de verdad de P o Q y de Q o P, entonces ya podemos pensar en encontrar el valor de verdad de la bicondicional entre estas dos. Y de nueva cuenta, tomamos todas las posibles combinaciones de valores de verdad de estas proposiciones. Y una vez tomamos todos los posibles valores de verdad de estas proposiciones, entonces sí, buscamos los valores de verdad de estas de acá. Ahora bien, nosotros sabemos que estas proposiciones son falsas únicamente cuando ambos proposiciones que la componen son falsas. Y si solamente una de ellas, o cuando menos una de ellas es verdadera, entonces todo es verdadero. Es decir, en el caso en el que P sea verdadero, o en el caso en el que Q sea verdadero, o en el caso en el que las dos sean verdaderas, esta composición, esta disyunción, es verdadera. Por lo tanto, tendríamos aquí verdadero, verdadero, verdadero y falso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos al menos una como verdadera. Aquí tenemos esta verdadera, aquí tenemos esta verdadera. Y aquí no tenemos ninguna verdadera. En el otro caso ocurre algo similar. Nos vamos a dar cuenta que, en efecto, en el primer caso, alguno de estos es verdadero, cuando menos uno. En el segundo caso, aquí tengo el verdadero, en el tercer caso tengo este verdadero, y aquí se me fue la mano. En este caso, pues vemos que, en efecto, ambas proposiciones son falsas, por lo tanto, esta disyunción es falsa. Y entonces sí nos damos cuenta que, en efecto, la bicondicional es verdadera cuando ambos valores de verdad son los mismos. Por lo tanto, en efecto, la bicondicional, en este caso, es una tautología. Y hemos llegado así a una propiedad muy importante, que es que una, es conocida como la conmutatividad de la conjunción y de la disyunción. Bueno, pues ahora que ya conocemos la conmutatividad de la disyunción y de la conjunción, que básicamente nos significa que, pues lo que acabamos de ver, que P y Q es equivalente a Q y P, y que P o Q es equivalente a Q o P. Qué más podemos sacarle aquí de jugo y de provecho a esto? Bueno, primero que nada, que este, vamos a darnos cuenta de que qué ocurre si a P lo conjugo con una tautología. Bueno, pues si resulta que, como la tautología siempre es verdadera,
pues me voy a dar cuenta que esto necesariamente tiene que ser equivalente con P. Y para hacer esto, primero me doy cuenta que tengo, en principio, dos proposiciones lógicas. En principio tengo dos proposiciones lógicas que son P y T. T es una tautología. Y como T es una tautología, entonces T siempre tiene el valor de verdad de verdadero. Y como siempre tiene el valor de verdad de verdadero, entonces solamente tengo dos posibles renglones, que son los dos posibles valores de P, dado que T solo puede tener un valor de verdad. Y en este caso tendría verdadero y verdadero o falso y verdadero. T no puede ser falso. Y ahora sí, como quiero calcular el valor de verdad de toda la proposición que me lo da la bicondicional, que la bicondicional está actuando sobre P y sobre P y T, pues me hace falta conocer esta proposición compuesta, que sería P y T. Y una vez que ya conozca los valores de verdad de P y T, podría compararlo con los valores de verdad de P para poder evaluar la bicondicional de P y una tautología, sí, solo sí, P. Y vemos que, como esta es una conjunción, esta es falsa con uno de estos que sea falso. Basta con uno de estos que sea falso para que la conjunción sea falsa. Pero T no puede ser falsa. Entonces nos damos cuenta que en este primer caso, esta conjunción es verdadera, y en este segundo caso, por tener un falso, esta es falsa. En el primer caso, ambos son verdaderos, la conjunción es verdadera. Ah, y ahora sí yo puedo tomar en comparación estas dos columnas y darme cuenta que en efecto los valores de verdad de estas dos columnas siempre son los mismos. Por lo tanto, esta bicondicional siempre es verdadera, o lo que es lo mismo, esto es una tautología. Por su parte, habíamos dicho también que pues algo equivalente debería ocurrir con la disyunción. En este caso tendría yo la disyunción O. Y yo quiero ver si algo que pueda haber aquí en este espacio puede ser tal que esto sea equivalente con P. Pero recordemos que la O basta con uno de los dos que sea verdadera para que todo sea verdadero. Y si este es falso, el hecho de que este pueda ser verdadero, el de este lado, implicaría que esto puede ser verdadero. Es decir, si este es verdadero, entonces no me importa el valor de verdad de P, porque ya todo es verdadero. Entonces esta cosa no puede ser verdadera. O lo que es equivalente, que estamos hablando de una contradicción. Y ahora bien, vamos a comprobar esto mediante tablas de verdad. De nueva cuenta, algo análogo a lo que ocurrió en este caso es que, así como la tautología no puede tomar valores de verdad de falso, la contradicción no puede tomar valores de verdad de verdadero. Por lo tanto, en principio tenemos dos proposiciones simples, pero la contradicción no más puede tomar un único valor de verdad, que es el de ser falso. Y por lo tanto, si P es verdadero o P es falso, son las únicas dos posibles combinaciones de todos los posibles valores de verdad de estas dos proposiciones, porque la contradicción no puede ser verdadera. Dicho esto, vamos a ver que en efecto, si lo que queremos evaluar es el valor de verdad de la bicondicional, entonces tenemos que evaluar el valor de verdad de estos dos. Este lo conocemos a priori porque es una de las cosas que estamos tomando como proposición simple, pero esta es una proposición compuesta. Entonces vamos a tener P o la contradicción. Y por último, una vez que ya tenemos esta proposición y esta proposición, pues nos vamos a dar cuenta que ya podemos encontrar el valor de verdad de esta bicondicional. Y de nuevo, la disyunción es verdadera con uno de los dos que sea verdadero. Y si los dos son falsos, entonces la disyunción es falsa. O sea, basta con uno de los dos que sea verdadero para que todo sea verdadero. Y si las dos son falsas, entonces todo esto es falso. Dicho eso, nos damos cuenta que en el primer caso P es verdadero
Y la contradicción naturalmente es falsa, por lo tanto esto es verdadero porque con P que sea verdadero, ya tengo el O como verdadero. Y en el segundo caso, los dos son falsos, por lo tanto, esto es falso. Y comparando estas dos columnas, nos damos cuenta que en efecto siempre tienen el mismo valor de verdad. Por lo tanto, esta bicondicional es verdadera, o lo que es equivalente, esta proposición es una tautología. Y encontramos así otra propiedad importante, que es que la tautología es el neutro de la conjunción y que la contradicción es el neutro de la disyunción. ¿Qué es eso? Bueno, pues que si yo a P, ¿esto qué significa? Significa que si yo a P lo conjugo con una tautología, pues esto es perfectamente equivalente a simplemente hablar de P. Es decir, que el valor de verdad de P no se ve alterado al conjugarlo con una tautología. Acá, si yo trabajo una proposición P y ahora tomo la disyunción con una contradicción, esto es equivalente a tomar P, lo que a su vez significa que el valor de verdad de P no se altera si yo tomo la disyunción de esa misma P con una contradicción. Por lo tanto, a eso es a lo que nos referimos con que son neutros de algún cierto tipo de conector lógico. Y ya para concluir este video, pues vamos a nosotros recordar que en efecto P y no P es equivalente a una contradicción y a su vez que P o no P es equivalente a una tautología. Las tablas de verdad de estas dos proposiciones, en particular de esta y de esta, ya las conocemos, ya las calculamos en algún video anterior, pero las vamos a volver a calcular. En efecto, aquí las proposiciones que nos interesan simplemente es P. ¿Por qué? Porque este siempre es falso y este siempre es verdadero. Entonces basta con saber si este siempre es falso y si este siempre es verdadero para comprobar que en efecto estas dos proposiciones son tautologías, estas dos bicondicionales. Entonces para eso vamos a tomar a P como la única proposición simple. Y por lo tanto, como lo que nos interesa es la conjunción de P con no P, entonces necesito no P. Análogamente, como lo que me interesa de este lado es la disyunción de P con no P, entonces me interesa no P. Por lo tanto, voy a necesitar no P. Y una vez que conozco ambos valores, entonces ya puedo tomar P y no P, y puedo tomar P o no P. Ahora bien, ¿cuáles son todos los posibles valores de verdad de P? Pues verdadero y falso, nada más. Verdadero y falso. Ahora, la negación de P me cambia el valor de verdad de P. Por lo tanto, si P es verdadero, no P es falso. Y si P es falso, no P es verdadero. Ahora bien, la conjunción basta con uno de los dos que sea falso para que todo esto sea falso. Y necesito que los dos sean verdaderos para que esto sea verdadero. De manera que aquí me doy cuenta que en el primer caso tengo este falso. Por lo tanto, la conjunción es falsa. Y en el segundo caso, este es falso. Por lo tanto, la conjunción es falsa. Y en el caso de la disyunción, pasa algo parecido. Nada más que aquí necesito que los dos sean falsos para que esto sea falso. O equivalentemente, basta con uno de estos dos que sea verdadero para que todo esto sea verdadero. En el primer caso, yo tengo estas dos proposiciones y por lo tanto ya veo que P es verdadero y por lo tanto esto es verdadero. Y en el segundo caso tengo P falso y no P verdadero. Como no P es verdadero, entonces la disyunción es verdadera. Y en efecto, esta proposición siempre es falsa. Por lo tanto, su valor de verdad siempre es equivalente bueno, siempre es igual al valor de verdad de la contradicción. Por lo tanto, estas dos proposiciones son equivalentes. Y acá
En el caso de la disyunción, veo que en efecto su valor de verdad siempre es verdadero y es equivalente a la tautología. Es decir, así como estos tienen siempre el valor de verdad de verdadero y la tautología siempre va a tener un valor de verdad verdadero, entonces, en efecto, esta proposición es equivalente a una tautología. Y por lo tanto, estas dos son tautologías, las bicondicionales. Entonces, pues ya vimos que hay propiedades interesantes para la disyunción, la conjunción. Ya vimos la asociatividad, ya vimos la conmutatividad, ya vimos el neutro y ya vimos este tipo de condiciones. Pues bueno, espero que les haya gustado este video. Por favor, si les gustó, pues denle like, comenten, compartan y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.